Moscú y Pekín vetan el proyecto de resolución sobre Siria que incluye sanciones contra el gobierno de Bashar al-Assad. Mientras, el borrador del plan ruso no ha sido sometido a votación debido al rechazo de otros miembros del Consejo de Seguridad. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez nos cuenta todos los detalles de este debate. La votación del borrador occidental sobre el conflicto sirio se saldó con el veto de Rusia y China a dicha propuesta. Además, Sudáfrica y Pakistán se abstuvieron en la votación. El bloque occidental, liderado por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, planteó un proyecto con la idea de incrementar la presión sobre el régimen de Damasco mediante la amenaza de sanciones diplomáticas y económicas, o incluso la intervención militar contemplada en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Para el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, el proyecto presentado por Occidente responde más a sus propios intereses geopolíticos y no a los del pueblo sirio. En una entrevista concedida a RT, Churkin quiso dejar clara cuál era la posición de Rusia. Introducir una resolución que solo va a conllevar más presión y sanciones casi inevitables contra el gobierno sirio no nos pareció para nada una buena idea. Por lo tanto, bloqueamos la decisión que, según nuestra opinión, fue contraproducente. Pienso que lo que estaban haciendo es criticar a Rusia y China fuertemente. Hoy han sido los representantes de Reino Unido y de Francia quienes se dedicaron a distorsionar la política exterior de China y Rusia. Tienen que prestar más atención a la ayuda a Kofi Annan. Desafortunadamente, no hicieron nada para lanzar un proceso efectivo y positivo y estaban trabajando con los llamados amigos de Siria. Pero de hecho es un grupo de países enemigos del gobierno del país árabe. Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, ha utilizado un tono bastante contundente, llegando a afirmar incluso que el gobierno sirio estaría dispuesto a utilizar armas químicas contra su propio pueblo, algo que ha negado categóricamente su homólogo sirio, Bashar Jafari, quien ha afirmado que esas acusaciones carecen de fundamento. Rice también ha dicho que Estados Unidos podría trabajar fuera del Consejo de Seguridad. Escuchamos las palabras de la embajadora estadounidense, Susan Rice. Estados Unidos no ha adherido ni adherirá su política a la misión no armada de los observadores, que se realiza en medio de una violencia tan ampliamente extendida y ni siquiera puede contar con un apoyo mínimo de este Consejo de Seguridad. En vez de ello, intensificaremos nuestro trabajo con los diversos socios fuera del Consejo de Seguridad para ejercer presión sobre el régimen de Assad y prestar ayuda a los necesitados. El Consejo de Seguridad ha fallado completamente en alcanzar su objetivo más importante de la agenda de este año. Es otro día negro para las Naciones Unidas. Mientras el bloque occidental pretende derrocar al gobierno sirio como sea, Rusia y China buscan una solución pacífica para el país. El borrador propuesto por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania y Portugal amenaza a Damasco con sanciones en el marco del capítulo 7 de la Carta de la ONU si Assad no cesa en la utilización de armas pesadas en el conflicto sirio. Este capítulo 7 enmarca acciones que pueden ir desde las sanciones económicas a la intervención armada, y eso es exactamente lo que quiere evitar Rusia, quien siempre ha abogado por una solución pacífica al conflicto. Es más, hemos visto encuentros entre Vladimir Putin y Kofi Annan en Moscú, y el mismo Putin habló con Obama por teléfono para intentar acercar posturas. La propuesta rusa se oponía a las consecuencias unilaterales del gobierno de Assad y proponía una ampliación de la misión de observadores que, por cierto, en teoría terminaba este viernes. En este sentido, se espera que el Consejo de Seguridad pueda considerar una extensión a corto plazo del mandato de la misión de observadores de las Naciones Unidas en Siria. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez nos informó acerca de la votación de la resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, y mientras el presidente Bashar al-Assad le toma juramento al nuevo ministro de Defensa que fue designado tras el fallecimiento de su antecesor. El funcionario murió en un atentado perpetrado este miércoles en Damasco. La primera aparición del líder sirio en una televisión después del ataque en la capital. Ante la ausencia pública de Bashar al-Assad, varios medios occidentales publicaron que el mandatario también había resultado herido en la explosión. En el atentado dirigido contra el edificio de la Seguridad Nacional perecieron además el cuñado del presidente, que ocupaba el cargo de viceministro de Defensa. Mientras tanto, en Damasco, las fuerzas gubernamentales intensifican la ofensiva en los barrios ocupados por los rebeldes. Según los últimos datos, los combates se registran incluso en las inmediaciones del edificio del Consejo de Ministros.
Debido al llamado hecho por el ejército, los habitantes dejan las zonas de la capital donde tienen lugar estos enfrentamientos. María Finosina nos acerca a la realidad que se vive en Damasco. Anteriormente aparecieron datos sobre un intenso bombardeo, pero se puede ver que el edificio no sufrió serios daños, algunas ventanas están rotas. En realidad es todo el daño que se puede observar desde aquí. Además, según la información de la que disponemos, la explosión se produjo dentro de la entidad. El Ejército Libre Sirio ya se atribuyó la autoría del atentado que causó varias muertes. La noticia sobre este ataque tiene como fondo el difícil momento que atraviesa la capital siria. En los últimos 4 días, en la ciudad tiene lugar lo que la oposición y el Ejército Libre Sirio denominan como la batalla final por Damasco, un combate decisivo por la urbe. En distintas zonas se registraron tiroteos, vimos columnas de humo negro, escuchamos el ruido de los helicópteros que no solo sobrevolaban el área, sino que además desde ellos se abrió fuego sobre una de las más antiguas y densamente pobladas capitales del mundo. Incluso ahora se puede ver el humo que cubre los diferentes barrios de Damasco. Muchos países ya cerraron sus embajadas aquí en Siria y han evacuado su personal. En este barrio, por ejemplo, ya cesaron su trabajo las embajadas de Turquía, Estados Unidos e Italia. Una de las principales normas que actualmente se siguen en la ciudad es no visitar las zonas donde la situación es grave, donde continúan los enfrentamientos entre los opositores y el ejército del régimen. Y todos los que están aquí saben perfectamente cuáles son estas zonas. Y el futuro de Siria se encuentra en una encrucijada y el experto en relaciones internacionales Marco Terranova Tenorio solo ve 2 caminos posibles para el país árabe. Estas alternativas se las comentó a nuestro compañero Santiago López. Estamos viendo que realmente lo que son los países occidentales pues no buscan lo que es la paz y la estabilidad de lo que es tanto de Siria como de la región, sino que lo que están buscando es lo que es la intervención militar para robar, como hicieron con Irán, los recursos de gas de ese país. Estamos viendo actualmente que los actos de terrorismo han sido bastante graves y se puede considerar hasta una declaración de guerra formal. Y para nada está perdiendo el control lo que es el gobierno de Assad, sino estamos viendo cómo la población se está uniendo junto con el gobierno para luchar contra lo que son los grupos terroristas. Según el periódico The New York Times, varios funcionarios estadounidenses e israelíes han discutido la posibilidad de que Israel destruya almacenamientos de arsenales sirios. ¿Podrían estos 2 países recurrir a este tipo de medidas que ya son consideradas prácticamente como medidas extremas? Estamos llegando ya a un punto final, ya que los estados pueden aguantar lo que es un nivel de violencia. El Estado sirio ha llegado ya a ese extremo, entonces estamos viendo que hay 2 caminos. Uno es el propuesto por lo que es el ministro Lavrov, que es el de la paz, el diálogo y de la estabilización, y otro es el de la guerra. Estamos viendo que están empecinados en llevar esta guerra lo que es, por ejemplo, el gobierno de Israel, un gobierno que está fuera de la realidad y que pueden poner en peligro incluso la seguridad de Israel. Entonces esperemos que que ocurran actos que lleven a lo que es a un sentido común a lo que son los actores que están envueltos en la zona. Y en Qatar se realiza un simulacro de los eventos de la crisis siria, según denuncian los medios. Se informa que cerca de la capital catarí se levantan decorados que copian algunos lugares de Damasco y de otras ciudades del país árabe. La Agencia Estatal de Noticias de Siria ha calificado esta maniobra como un intento de las autoridades de Qatar de presentar una visión errónea de los acontecimientos en el país mediante reportajes falsos. Según la entidad, las filmaciones las realiza una empresa especializada en la producción de decoraciones. Cabe mencionar que Qatar ya sirvió antes de plataforma para falsificaciones de este tipo. En agosto del año pasado, varios canales árabes difundían imágenes de la celebración de la toma de Trípoli por los rebeldes. Poco después se supo que todo había sido rodado en Qatar.